Carola era una apasionada estudiante de ciencias biológicas cuyos días se pasaban entre libros y apuntes. Le encantaba desentrañar los misterios que escondían las células y las maravillas de la vida misma. Su rutina solitaria se vio alterada un día cuando, en la biblioteca, encontró un extraño manuscrito con ilustraciones detalladas sobre las propiedades eléctricas de las células. Intrigada por el descubrimiento, Carola pasó horas examinando las páginas amarillentas, tratando de entender las palabras enigmáticas que allí se encontraban. Mientras lo hacía, una sombra se proyectó sobre su libro. Alzó la vista y encontró a un personaje inusual que la observaba con unos ojos oscuros y penetrantes. El personaje no pronunció palabra alguna, pero parecía comunicarse con ella a través de gestos y miradas. Sin siquiera presentarse, extendió la mano hacia el manuscrito y señaló las palabras que describían la resistencia de la membrana, la capacitancia y la resistencia interna de las células. Carola asintió, entendiendo que él quería que profundizara en aquellos conceptos. Juntos recorrieron los misteriosos pasajes del manuscrito y descifraron los enigmas que se escondían tras las palabras. Carola se sentía como si estuviera compartiendo una danza intelectual con aquel personaje anónimo, donde la complicidad y el entendimiento fluían sin necesidad de pronunciar una sola palabra. En medio de aquella comunión silenciosa, Carola entendió que las propiedades eléctricas pasivas de las células eran clave para comprender cómo las señales eléctricas se propagaban en los tejidos vivos. Se maravilló al descubrir cómo la resistencia de la membrana afectaba el flujo de corriente, cómo la capacitancia de la membrana permitía el almacenamiento de carga eléctrica y cómo la resistencia interna influía en la velocidad de propagación de los impulsos eléctricos en células como las neuronas. Las horas se desvanecieron en el tiempo y el misterioso encuentro continuó hasta que los últimos rayos de sol se filtraron por las ventanas de la biblioteca. Carola deseó saber más sobre aquel personaje, pero antes de poder preguntar, él se despidió con una sonrisa enigmática y desapareció entre las sombras. El capítulo 6 en la vida de Carola había comenzado y con él una conexión inexplicable con el mundo de lo invisible. A partir de ese día, ella no solo buscaría entender las propiedades eléctricas de las células, sino también el brillo insondable que residía en los encuentros silenciosos que desafían la lógica. ¿Cuál es el tema central del texto? El tema central del texto es sobre las propiedades eléctricas pasivas de las células y su importancia en la propagación de la actividad eléctrica. ¿Cuáles son las 3 propiedades eléctricas pasivas que se mencionan en el texto? Las 3 propiedades eléctricas pasivas mencionadas son la resistencia de la membrana, la capacitancia de la membrana y la resistencia interna de procesos largos y delgados o células. ¿Cómo se define la resistencia de la membrana? La resistencia de la membrana se define como la medida de la oposición que ofrece la membrana a la corriente eléctrica. ¿Qué afecta la resistencia de la membrana? La resistencia de la membrana está relacionada con la permeabilidad iónica de la membrana y afecta la velocidad con la que se producen los cambios en el potencial de membrana. ¿Qué es la capacitancia de la membrana? La capacitancia de la membrana se refiere a la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar por unidad de cambio en el potencial de membrana. ¿Qué determina la cantidad de carga eléctrica almacenada en la membrana? Cuanto mayor sea la capacitancia, mayor será la cantidad de carga eléctrica almacenada en la membrana por cada unidad de cambio en el potencial. ¿A qué se refiere la resistencia interna mencionada en el texto? La resistencia interna se refiere a la resistencia que ofrece el citoplasma o el interior de la célula al flujo de corriente eléctrica. ¿Cómo afecta la resistencia interna a la velocidad de propagación de los impulsos eléctricos? La resistencia interna puede afectar la velocidad de propagación de los impulsos eléctricos en células con procesos largos y delgados, como las neuronas. ¿Por qué son importantes estas propiedades eléctricas pasivas en las células?
Estas propiedades eléctricas pasivas son importantes para comprender cómo las señales eléctricas se transmiten y procesan en las células y los tejidos. ¿Qué determinan estas propiedades eléctricas juntas? Estas propiedades eléctricas juntas determinan cómo los cambios eléctricos se propagan a través de la membrana celular y cómo las células pueden responder a estímulos eléctricos y comunicarse entre sí. Carola quedó perpleja por la misteriosa desaparición del personaje sin nombre, pero el antiguo manuscrito seguía allí esperándola como un tesoro enterrado bajo capas de polvo del tiempo. Decidió continuar su exploración sobre las propiedades eléctricas pasivas de las células y cómo la membrana celular podía ser representada eléctricamente. De repente, la representación que había descubierto en el texto cobró vida ante sus ojos. La biblioteca, antes un lugar silencioso, ahora se llenaba con la energía invisible del conocimiento. Carola imaginó la membrana celular como un elemento eléctrico complejo, compuesto por una resistencia, una capacitancia y una batería. Carola continuó su viaje en el tiempo a través del manuscrito y comprendió la intrigante descripción que se escondía tras las palabras. La membrana celular, ese delicado velo que separaba la vida del mundo exterior, ahora era un circuito eléctrico complejo, cuyas propiedades eléctricas eran reveladas ante sus ojos. La resistencia, representando la resistencia de la membrana, era como un estrecho pasaje que ofrecía oposición al flujo de corriente eléctrica. Carola visualizó un camino lleno de obstáculos, donde la resistencia de la membrana era la fuerza que ralentizaba la corriente eléctrica, influenciada por la permeabilidad iónica de la célula. Cuanta más resistencia, más lento sería el cambio en el potencial de membrana en respuesta a estímulos eléctricos. La capacitancia, por otro lado, personificaba la capacidad de la membrana para almacenar carga eléctrica. Era como un pequeño depósito que acumulaba la energía eléctrica que fluía a través de la célula. Cuanto mayor fuera la capacitancia, más vasta sería la reserva de carga eléctrica que la membrana podría contener en su interior. Carola se imaginó a sí misma como un faro eléctrico, almacenando y liberando conocimiento a medida que avanzaba en su aprendizaje. La batería, una fuente de fuerza electromotriz dentro de la célula, era como un generador que creaba un potencial eléctrico a través de la membrana. La diferencia de concentración de iones a través de la membrana generaba una disparidad eléctrica similar al potencial de reposo de la célula. Carola se sintió como una exploradora en un viaje sin fin, tratando de descubrir los misterios que se escondían detrás de esta maravillosa maquinaria eléctrica. Cada paso en el manuscrito revelaba más acertijos eléctricos, y Carola se dejó llevar por la fascinación del conocimiento. La biblioteca se convirtió en un laboratorio de ideas, donde las palabras escritas en papel se convertían en experimentos en su mente. En este capítulo de su vida, Carola descubrió que el conocimiento era como un rompecabezas interminable, donde cada pieza encajaba de manera perfecta para revelar el asombroso panorama del mundo celular. ¿Qué representa la resistencia en la descripción eléctrica de la membrana celular? La resistencia representa la oposición que ofrece la membrana celular al flujo de corriente eléctrica. ¿Cómo se relaciona la resistencia con la permeabilidad iónica de la célula? La resistencia está influenciada por la permeabilidad iónica de la célula, lo que afecta la velocidad de cambio en el potencial de membrana en respuesta a estímulos eléctricos. ¿Qué representa la capacitancia en la representación eléctrica de la membrana celular? La capacitancia representa la capacidad de la membrana celular para almacenar carga eléctrica. ¿Cómo se imagina Carola la capacitancia en la célula? Carola se imagina la capacitancia como un pequeño depósito que acumula la energía eléctrica que fluye a través de la célula. ¿Qué representa la batería en la descripción eléctrica de la célula? La batería representa una fuente de fuerza electromotriz dentro de la célula que crea un potencial eléctrico a través de la membrana. ¿Qué genera la diferencia de potencial eléctrico en la célula?
La diferencia de concentración de iones a través de la membrana genera la diferencia de potencial eléctrico, como en el caso del potencial de reposo de la célula. ¿Cómo se combinan la resistencia, la capacitancia y la batería en la descripción eléctrica de la célula? La resistencia, la capacitancia y la batería se combinan para formar un circuito eléctrico complejo que representa las propiedades eléctricas pasivas de la membrana celular. ¿Qué influencia tienen estas propiedades eléctricas en el funcionamiento celular? Estas propiedades eléctricas influyen en cómo se propagan y procesan las señales eléctricas en la célula, lo que es fundamental para su funcionamiento. ¿Cómo se relaciona la analogía eléctrica con la comprensión de la membrana celular? La analogía eléctrica ayuda a visualizar y comprender cómo la membrana celular actúa como un elemento eléctrico complejo, combinando propiedades capacitivas y resistivas. ¿Qué comparación puede hacerse entre Carola y la célula en este cuento? Carola se asemeja a una exploradora que desvela los secretos del circuito celular, al igual que la célula descubre su funcionamiento eléctrico a través de las propiedades de su membrana. Carola continuó su búsqueda de conocimiento y se sumergió en el fascinante mundo de los canales iónicos. Cada página que leía la llevaba más profundamente al intrincado laberinto de la bioelectricidad celular. Los canales iónicos, conductores y resistencias eléctricas en la membrana celular se revelaban ante sus ojos como puertas custodiadas por complejos mecanismos. Carola imaginó los canales iónicos como puertas misteriosas que permitían el flujo de iones a través de la membrana celular. Al abrirse, revelaban un pasaje lleno de corriente eléctrica, siguiendo la ley de Ohm, donde la intensidad de la corriente era directamente proporcional al voltaje a través de la membrana y a su vez inversamente proporcional a la resistencia del canal. Cada canal iónico tenía un propósito específico y era regulado por una serie de mecanismos que funcionaban como llaves para su apertura y cierre. Carola visualizó cómo el potencial de membrana, VN, actuaba como una llave maestra que podía modificar el estado de los canales, permitiendo o bloqueando el flujo de iones. Algunos canales dependían de señales químicas específicas, como si fueran cerraduras bioquímicas que solo se abrían cuando las moléculas adecuadas se unían a ellos. Eran los llamados canales ligando dependientes. Carola se sintió como una detective de la bioelectricidad, desentrañando los enigmas de estas puertas celulares que respondían a señales químicas precisas. En este intrincado laberinto eléctrico, Carola descubrió cómo los canales iónicos aseguraban la homeostasis celular, regulando el flujo de iones y manteniendo el equilibrio eléctrico necesario para el funcionamiento adecuado de la célula. Se dio cuenta de que cada canal tenía un papel específico, como si fueran guardianes celulares que permitían la entrada o salida de ciertos iones esenciales para la vida. Los canales iónicos, como conductores y resistencias eléctricas, no solo eran fundamentales para la propagación de señales eléctricas en la célula, sino también para la comunicación y la coordinación entre distintas partes del organismo. Carola se maravilló ante la complejidad de estos mecanismos y cómo su comprensión podía revelar secretos profundos sobre la vida misma. A medida que avanzaba en su lectura, Carola comprendió que los canales iónicos eran mucho más que simples puertas eléctricas. Eran guardianes del delicado equilibrio que sostenía la existencia de cada célula en el vasto e interconectado tejido de la vida. Cada conocimiento adquirido se convertía en un peldaño en su ascenso hacia una comprensión más profunda del funcionamiento de la célula. ¿Qué representan los canales iónicos en la descripción del cuento? Los canales iónicos representan puertas eléctricas que permiten el flujo de iones a través de la membrana celular. ¿Cómo se comportan los canales iónicos cuando están abiertos? Cuando los canales iónicos están abiertos, el flujo de corriente a través de ellos sigue la ley de Ohm. ¿Qué establece la ley de Ohm en relación a la corriente eléctrica?
La ley de Ohm establece que la corriente eléctrica I, que fluye a través de un conductor, es directamente proporcional al voltaje V aplicado e inversamente proporcional a la resistencia R del conductor, y se expresa matemáticamente como I igual V partido por R. ¿Qué factores regulan la apertura o cierre de los canales iónicos? La apertura o cierre de los canales iónicos está regulada por diversos mecanismos, como cambios en el potencial de membrana, Vm, o la unión de moléculas específicas a los canales, en canales ligando dependientes. ¿Cómo se relaciona el potencial de membrana, Vm, con los canales iónicos? El potencial de membrana, Vm, actúa como una llave maestra que puede modificar el estado de los canales iónicos, permitiendo o bloqueando el flujo de iones. ¿Qué son los canales ligando dependientes? Los canales ligando dependientes son aquellos canales iónicos cuya apertura está regulada por señales químicas específicas, como si fueran cerraduras bioquímicas que se abren al unirse a moléculas adecuadas. ¿Por qué son importantes los canales iónicos para la célula? Los canales iónicos son fundamentales para la homeostasis celular, regulando el flujo de iones y manteniendo el equilibrio eléctrico necesario para el funcionamiento adecuado de la célula. ¿Qué papel desempeñan los canales iónicos en la propagación de señales eléctricas? Los canales iónicos permiten el flujo de iones a través de la membrana celular, lo que es esencial para la propagación de señales eléctricas en la célula. ¿Cómo influyen los canales iónicos en la comunicación y coordinación del organismo? Los canales iónicos permiten la comunicación y coordinación entre distintas partes del organismo al facilitar el flujo de iones y las señales eléctricas entre las células. ¿Qué representa el conocimiento adquirido por Carola en este cuento? El conocimiento adquirido por Carola representa un peldaño en su ascenso hacia una comprensión más profunda del funcionamiento de la célula y la importancia de los canales iónicos en la vida. Carola se dejó llevar por la danza de los números mientras exploraba cómo la capacitancia de la membrana, Cm, y la resistencia de la membrana, Rm, influían en la respuesta eléctrica de la célula. Los números danzaban en espirales y trayectorias exponenciales, revelando la complejidad y la belleza oculta en el funcionamiento celular. La capacitancia, esa medida de la cantidad de carga que podía almacenarse en la membrana por unidad de cambio en el potencial de membrana, era como un delicado giro en la coreografía. Determinaba cuánta carga eléctrica podía acumularse en la membrana, como si cada giro representara una porción de carga eléctrica lista para fluir en respuesta a estímulos eléctricos. La resistencia, por otro lado, era como una fuerza que se oponía al flujo de iones a través de la membrana. Los números se enlazaban en un juego de fuerzas, mostrando cuán fácil o difícil era para los iones atravesar la membrana. Carola visualizó una batalla sutil entre la capacitancia y la resistencia, donde cada número luchaba por imponer su influencia en el potencial de membrana. Y en medio de esta danza eléctrica surgió la constante de tiempo de la membrana, Tm, esa medida del tiempo característico que tomaba para que el potencial de membrana alcanzara un nuevo nivel de estado estacionario. Era como el compás de la música, marcando el ritmo con el que la célula respondía a las corrientes iónicas. Cuando una corriente iónica fluía a través de los canales, los cambios en el potencial de membrana eran gradualmente amortiguados por la capacitancia de la membrana. Carola imaginó una suave caída del potencial de membrana a medida que la constante de tiempo, Tm, tomaba su curso, llevando a la célula hacia un nuevo nivel eléctrico. Cada número y ecuación revelaba una parte del complejo baile de la célula. La capacitancia y la resistencia, esas propiedades eléctricas fundamentales, determinaban la velocidad de cambio en el potencial de membrana cuando fluía una corriente iónica. Cuanto mayor era la capacitancia y la resistencia,
más tiempo tomaba para que la célula alcanzara un nuevo nivel de equilibrio eléctrico. Carola comprendió que estas propiedades eléctricas eran esenciales para el funcionamiento adecuado de las células y su capacidad para responder a estímulos eléctricos. Como hilos invisibles, la capacitancia y la resistencia tejían la red eléctrica que conectaba a cada célula con el inmenso tapiz de la vida. La danza de los números le mostró a Carola que la ciencia era como un ballet del conocimiento, donde cada descubrimiento revelaba nuevos movimientos y patrones. En su corazón sabía que este era solo el comienzo de un baile infinito hacia el entendimiento de los misterios eléctricos que encerraban las células y la maravillosa complejidad de la vida. ¿Qué es la capacitancia de la membrana y qué determina? La capacitancia de la membrana es una medida de la cantidad de carga eléctrica que puede almacenarse en la membrana por unidad de cambio en el potencial de membrana Vm. Determina cuánta carga eléctrica puede acumularse en la membrana en respuesta a estímulos eléctricos. ¿Qué representa la resistencia de la membrana en la célula? La resistencia de la membrana representa la facilidad con que los iones pueden fluir a través de la membrana celular. ¿Qué es la constante de tiempo de la membrana Tm? La constante de tiempo de la membrana Tm es el tiempo característico que toma para que el potencial de membrana alcance un nuevo nivel de estado estacionario en respuesta a una corriente constante. ¿Cómo se calcula la constante de tiempo de la membrana? La constante de tiempo de la membrana Tm es igual al producto de la capacitancia de la membrana, Cm, y la resistencia de la membrana, Rm. ¿Cómo influyen la capacitancia y la resistencia de la membrana en la respuesta eléctrica de la célula? La capacitancia determina la cantidad de carga eléctrica que puede almacenarse en la membrana en respuesta a estímulos eléctricos, mientras que la resistencia indica la facilidad con la que los iones pueden fluir a través de la membrana. Ambas propiedades influyen en la velocidad de cambio en el potencial de membrana cuando ocurre una corriente iónica. ¿Qué función cumple la capacitancia de la membrana en la respuesta a un pulso de corriente constante? La capacitancia de la membrana hace que el potencial de membrana, Vm, alcance gradualmente un nuevo nivel de estado estacionario en respuesta a un pulso de corriente constante. ¿Cómo se comparan la capacitancia y la resistencia de la membrana con una batalla sutil en el cuento? En el cuento, la capacitancia y la resistencia de la membrana se comparan con una batalla sutil entre números y ecuaciones, donde cada propiedad lucha por imponer su influencia en el potencial de membrana. ¿Cuál es la importancia de la constante de tiempo de la membrana en la célula? La constante de tiempo de la membrana, Tm, es una medida de la rapidez con la que el potencial de membrana se acerca al nuevo estado estacionario en respuesta a una corriente constante, lo que es importante para el funcionamiento adecuado de las células. ¿Qué efecto tiene la capacitancia de la membrana en el amortiguamiento de los cambios en el potencial de membrana? La capacitancia de la membrana amortigua los cambios en el potencial de membrana cuando ocurre una corriente iónica a través de los canales. ¿Cómo se relaciona la capacitancia y la resistencia de la membrana con la respuesta de la célula a estímulos eléctricos? La capacitancia y la resistencia de la membrana influyen en la velocidad de cambio en el potencial de membrana cuando ocurre una corriente iónica en respuesta a estímulos eléctricos, lo que es esencial para la capacidad de la célula de responder adecuadamente a estas señales. La mente de Carola se adentró en la fascinante interacción entre las resistencias de la membrana y del axoplasma, y cómo éstas influían en la propagación de las señales subumbrales a lo largo de los axones. La biblioteca se convirtió en un escenario donde las señales eléctricas, como pequeñas estrellas titilantes, se desplazaban en una danza exponencial. Carola contempló cómo las señales eléctricas de pequeña amplitud y subumbrales
fluían a lo largo de la superficie de los axones. Eran como delicados destellos que se esforzaban por mantener su intensidad mientras danzaban en la vasta red neuronal. La constante de longitud I emergía como una guía invisible para estas señales en su danza eléctrica. I era como un hilo conductor que determinaba cuánto se propagaban las señales subumbrales antes de desvanecerse. Si I era mayor, las señales podían recorrer distancias más largas, llevando los mensajes eléctricos a lo largo de los axones con mayor eficacia. Carola imaginó cómo el aumento de la resistencia de la membrana influiría en I, como si un viento eléctrico empujara las señales para que recorrieran distancias más extensas antes de atenuarse. Las señales encontraban menos resistencia en su camino, permitiéndoles avanzar con mayor fuerza. Por otro lado, si la resistencia del exoplasma aumentaba, y se acortaría como si las señales se encontraran con una fuerza que las frenara y limitara su alcance. La danza de las señales se volvería más concentrada, como un alcance más reducido. Carola se maravilló con cómo cada pequeño cambio en las resistencias podía alterar la coreografía eléctrica del sistema nervioso. Las señales subumbrales, como bailarines eléctricos, respondían a las sutiles modificaciones en las resistencias, ajustando sus movimientos para transmitir mensajes eléctricos en un delicado equilibrio. La constante de longitud I se convirtió en un indicador clave para comprender la propagación de las señales eléctricas en el sistema nervioso. Era una medida de eficacia, de cuán lejos podían llegar las señales antes de desvanecerse en la vastedad de la red neuronal. Carola comprendió que esta danza de señales subumbrales era esencial para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y la comunicación neuronal. Cada mensaje eléctrico, cada pequeño destello de señal contribuía al intrincado tapiz de la conciencia y el pensamiento. La danza de las señales subumbrales le enseñó a Carola que la ciencia era como un ballet del conocimiento, donde cada propiedad eléctrica y cada interacción revelaban nuevos patrones de la danza neuronal. Y en el escenario de la mente, Carola se sintió como una bailarina de la comprensión, deslizándose entre conceptos y ecuaciones en una danza que nunca terminaría. ¿Qué son las señales subumbrales y cómo se propagan a lo largo de los axones? Las señales subumbrales son señales eléctricas de pequeña amplitud que fluyen a lo largo de la superficie de los axones. Se propagan de forma exponencial a medida que recorren el axón. ¿Qué es la constante de longitud I y qué mide? La constante de longitud I es una medida de cuánto se propagan las señales subumbrales a lo largo del axón antes de atenuarse significativamente. ¿Cómo influye la resistencia de la membrana en la constante de longitud I? Si la resistencia de la membrana aumenta, la constante de longitud I también aumenta, lo que significa que las señales subumbrales pueden propagarse más lejos a lo largo del axón antes de atenuarse. ¿Y cómo afecta la resistencia del exoplasma a la constante de longitud I? Si la resistencia del exoplasma aumenta, la constante de longitud I disminuye, lo que resulta en una propagación más corta en las señales subumbrales. ¿Por qué es importante la constante de longitud I? Para comprender la transmisión de señales en el sistema nervioso. La constante de longitud I es importante porque proporciona una medida de cuán lejos pueden propagarse las señales subumbrales antes de desvanecerse, lo que es esencial para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y la comunicación neuronal. ¿Cómo se comparan las señales subumbrales a pequeñas estrellas titilantes en el cuento? En el cuento, las señales subumbrales se comparan con pequeñas estrellas titilantes que fluyen a lo largo de los axones, como delicados destellos eléctricos. ¿Por qué las señales subumbrales disminuyen de amplitud a medida que se propagan?
Las señales subumbrales disminuyen de amplitud a medida que se propagan debido a la resistencia que encuentran en el camino, lo que hace que su intensidad se atenúe exponencialmente. ¿Qué papel juegan las resistencias de la membrana y del axoplasma en la propagación de las señales subumbrales? Las resistencias de la membrana y del axoplasma influyen en la constante de longitud I, lo que determina cuán lejos pueden propagarse las señales subumbrales a lo largo del axón antes de desvanecerse. ¿Por qué las señales subumbrales son importantes en el sistema nervioso? Las señales subumbrales son importantes en el sistema nervioso porque son parte de la transmisión de información y comunicación neuronal, contribuyendo al funcionamiento adecuado de las células y el sistema nervioso en su conjunto. ¿Cómo se puede visualizar la constante de longitud I en el escenario de la mente según el cuento? En el cuento, la constante de longitud I se visualiza como un hilo conductor que guía las señales subumbrales en su danza eléctrica, determinando cuánto se propagan antes de desvanecerse. En este capítulo 6, Carola, una joven estudiante, se sumerge en el intrigante mundo de las propiedades eléctricas de la membrana celular y su influencia en la transmisión de señales en la célula. A través de una danza matemática y poética, descubre que la membrana se asemeja a un condensador eléctrico, almacenando carga eléctrica. Los canales iónicos actúan como conductores o resistencias, regulando el flujo de corriente eléctrica. La ley de Ohm rige el comportamiento de los canales iónicos y la propagación de las señales eléctricas. Carola también aprende sobre la constante de tiempo de la membrana, que mide la rapidez con que el potencial de membrana alcanza un nuevo nivel. Las propiedades eléctricas, como la resistencia y capacitancia de la membrana, influyen en esta constante y afectan la propagación de las señales. El viaje eléctrico no termina en la membrana, ya que en los axones las señales subumbrales se propagan influenciadas por las resistencias de la membrana y del axoplasma. La constante de longitud I juega un papel crucial determinando cuánto viajan estas señales antes de atenuarse. La danza eléctrica revela la complejidad y belleza oculta en la biología celular. Carola se maravilla ante los secretos que los números y ecuaciones desvelan en una danza que conecta la ciencia con la poesía. Con una nueva comprensión de la danza eléctrica en la célula, Carola se prepara para explorar más profundamente los misterios del funcionamiento neuronal y la maravillosa complejidad de la vida. Este capítulo 6 concluye, pero la danza de la comprensión continúa en su camino de descubrimiento.